sé que están todos viviendo esta situación de pandemia, todos aquí en América Latina, y es muy importante ver cómo estamos hoy día comunicando y llegando a nuestros públicos. Quiero justamente hablar del protocolo y del comité de crisis que en rigor debiéramos tener toda organización en una situación previa a responder a una crisis. ¿Qué debiera tener este protocolo? En primer lugar, el objetivo de la política y del procedimiento que vamos a tener. Un protocolo de crisis no nos va a salvar 100% de una crisis. Cada crisis, aunque sea de la misma tipología, va a ser distinta porque el contexto, las personas van cambiando, pero sí debiéramos tener un protocolo que nos ayude a dar respuestas de manera más ágiles, ¿ya? Y a tener algunas respuestas tipo que nos permita tiempo para analizar lo que está pasando. Entonces, en este protocolo o política deberíamos tener el objetivo y el procedimiento. Quiero pasar ahora rápidamente a los resultados de una encuesta que nosotros hicimos en abril, ya en situación de pandemia. ¿Cuáles son las problemáticas en relación a estos temas que más han tenido? En primer lugar, vemos que hay una falta de compromiso de los líderes para comunicar con su equipo. Ese es un tema que nos acompaña, como les decía, en tiempos de normalidad y que ya veníamos avanzando, incorporando un poco a los líderes en este rol. Sin embargo, nos falta, pero ahora lo necesitamos más que nunca. Entonces, este dolor se nota más. Un 47% nos dice que hay dificultad para comunicar a los trabajadores sin acceso a computador. Y ahí tenemos las brechas generacionales y las brechas también desde el punto de vista tecnológico, ¿cierto?, de competencias digitales. Y un 40% nos dice que falta comunicación bidireccional, que también es un debe que está la comunicación interna y que en estos tiempos nos tenemos que poner al día rápidamente. Otra pregunta tenía que ver en torno a los dolores en relación al clima laboral y al engagement. Y aquí tenemos casi un 64% que dice que faltan acciones que refuercen la empatía y la contención hacia los colaboradores. O sea, y ustedes también ponían que el foco ha sido obviamente la comunicación de cuidado y contingencia, pero ¿qué pasa con esta contención y con la empatía necesaria en estos momentos? Y el 46,2% dice que faltan acciones que fomenten el compromiso con las metas, compromiso con la organización, la pertenencia. Y en tercer lugar, les preguntamos cuáles habían sido las principales problemáticas en relación a estrategias y campañas. El 47% nos dijo que no saben cómo priorizar las acciones según las necesidades reales de los trabajadores actualmente. Y el 41% nos dice que no existe un comité de crisis en mi organización o el área de comunicación interna no es parte de él, que se condice un poco con lo que conversamos en la encuesta que hicimos acá. De acuerdo a estas problemáticas que estuvimos viendo, nosotros empezamos a desarrollar este cambio de estrategia en la comunicación interna, dadas las necesidades de la pandemia. Y ahí tenemos entonces estas 4 C o estas 4 claves de la comunicación interna, que es lo que hemos visto que las organizaciones están requiriendo más hoy en tiempos de crisis, sobre todo esta crisis pandémica, digamos. ¿Qué podemos hacer desde este punto de vista en la crisis? Trabajar de la mano del comité de crisis. Si no existe uno, incorporen, fomenten, impulsen con la alta gerencia la creación de un comité que esté evaluando día a día la situación, el contexto país, el contexto del rubro en el que estamos incorporados, el contexto de la competencia para prepararnos a qué crisis nos puede pasar, ¿ya? Así que impulsemos este equipo, se llame como se llame, a lo mejor se llama comité de crisis, pero un comité con decisores de la organización donde comunicaciones tenga voz. Utilizar un checklist con todos los aspectos que debes tener mapeado de la crisis, ¿ya? En términos de contención y agradecimiento,
como decíamos, es uno de los temas más críticos que estamos viendo hoy, porque en primer lugar tenemos que cuidar a nuestros colaboradores y responder de buena manera a la crisis o a las crisis que nos están generando a partir de la crisis sanitaria, pero tenemos que lograr que nuestros colaboradores se sientan de la mejor manera posible. Y aquí es bueno tener que este vocero, ¿cierto?, que tenemos definido, sea capaz de establecer una relación muy directa con comunicaciones para tener una línea base de lo que estamos comunicando, para ser consecuentes además con lo que estamos diciendo con los mensajes clave, generar una escucha activa, ya sea del líder a través de reuniones, por los canales de comunicación, por encuestas, si se están desarrollando algunas apps de comunicación interna o algunas redes sociales internas, el poder tener la posibilidad de saber qué le pasa a mi organización, cuáles son las principales dudas que están viviendo, qué los genera más incertidumbre, para poder dar respuesta a través de la comunicación interna de estas dudas y poder calmar la incertidumbre que todos estamos viviendo. Por otro lado, generar campañas rescatando los valores organizacionales y la mirada positiva, pero también para agradecer y generar talleres de contención, no solo para los trabajadores, sino también para los líderes. Los líderes nos tienen que ayudar aquí a contener, pero ellos también tienen que ser contenidos de alguna manera. Este otro tema clave, como les decía, que ya veníamos trabajando anteriormente, porque hemos visto en la mayoría de nuestras encuestas y de los diagnósticos que hemos realizado que la comunicación más creíble, más efectiva que tenemos es la comunicación desde el líder. Y aquí debiéramos estar trabajando en talleres de comunicación con los líderes, mejorar hoy sobre todo la comunicación que tiene que ver con esta comunicación a distancia, cómo genero una comunicación mucho más empática y participativa a través de mi computador, es un desafío. Además, la comunicación hoy de este tipo que estamos hoy es mucho más agotadora, ya les debe haber pasado a los que pasan todo el día en reuniones, genera la necesidad de mayor definición de lo que voy a decir, tengo que impostar más la voz y la comunicación no verbal no la tengo completamente como la tengo en una reunión cara a cara. Así que también hay que trabajar en ese aspecto. Y otro tema muy relevante es trabajar en un brief, ¿cierto? En un sistema de team briefing con los líderes para que en cada reunión que generen sepan qué le tienen que comunicar a los equipos y qué tienen que retroalimentar también al área de comunicación interna. Y dentro de esta comunicación del líder tenemos un aspecto en donde él vuelve a ser muy relevante, que es la bidireccionalidad. ¿Cómo generamos esta conexión con lo que le está pasando al trabajador? Y uno de los puntos, ¿cierto? Este canal de retroalimentación desde el líder que nos levante, ¿cierto? ¿Qué le está pasando? ¿Cuáles son las dudas que más aparecen? ¿Qué respuesta le hicieron sobre el brief que enviamos y que él no tenía la respuesta? Y ahí también preparar al líder para decirle que puede no tener toda la respuesta y que las puede levantar y hacerlas llegar después. Y aquí fomentar la escucha activa por todos los canales que podamos ver y la comunicación a público sin acceso digital, que como decíamos, también vimos que era otro de los dolores. Y aquí el rol del líder pasa a ser relevantísimo, ¿cierto?, para levantar con ellos. Y por otro lado, vamos a tener que acelerar la digitalización, las competencias digitales de este grupo de trabajadores que no están conectados a un correo electrónico, que no tienen acceso a la intranet, pero que necesitamos hoy comunicarnos con ellos de manera efectiva. Y ahí necesitamos comunicarnos sobre todo para cuidado de contingencia, ¿cierto?, que es una de las claves, pero también para contención, para cuidado, para agradecimiento. Por último, la última C, compromiso y cumplimiento de metas. Y aquí claramente tenemos un tremendo tema. Hay organizaciones que están desvinculando personas, comunicando ahí también de manera muy compleja a la organización, partiendo primero por el grupo afectado a través del líder. Y también ahí tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo comunicamos a la organización, a quienes se quedan, porque queremos que seguir con esta organización y que sea sostenible.
Entonces tenemos que seguir comunicando, aunque de repente uno piensa que puede ser muy complejo, seguir comunicándole a la organización cómo vamos con las metas. Si vamos bien con alguna línea de producto, a lo mejor con otra no es tan positivo y tenemos que ser capaces de comunicarles periódicamente cómo vamos. Como que tenemos que cerrar alguna planta, que tenemos que paralizar porque tenemos un contagio muy grande y que eso va a impactar obviamente los números. Y aquí también comunicar cómo va a cambiar la organización. Vamos a tener nuevas formas de trabajo, tecnología, y a veces ya las empresas venían trabajando en reconversión de algunas áreas y hoy día se están dando cuenta que va avanzando tan rápido que vamos a tener que reconvertir a nuestros trabajadores antes de lo que habíamos pensado. Pues, de crear y establecer espacios de comunicación, pero sobre todo fortalecer una comunidad. Nosotros trabajamos una comunidad desde hace mucho tiempo. ¿Qué significa trabajar una comunidad? Una comunidad en una empresa significa que no solamente la empresa es la única que deba de emitir información, que la empresa no es la estrella de la comunicación. Nosotros nos decidimos hacer que la estrella de la comunicación, de las historias y de todo lo que ocurre en una organización tiene que ser el empleado. Le dimos un espacio de comunicación para que él no solamente recibiera información de la empresa, sino y sobre todo pudiera comunicar, pudiera expresarse, pudiera decir, pudiera aportar. Y en eso, como les vuelvo a repetir, hemos logrado fortalecer esta comunidad. Es una red social muy interesante, muy fácil y muy sencilla, todos la conocen, pero que le decidimos dar un tono de mayor comunidad. Del 100% de todas las publicaciones que aparecen ahí, el 70% de esas publicaciones son de nuestro propio personal. Y ahora más adelante se los voy a compartir otro reto comunicacional que siempre tenemos. Ojo, no estoy hablando de retos comunicacionales en esta pandemia, sino en general. Informar constantemente, pero sobre todo escuchar. Si no escuchamos, no tenemos cómo mejorar. Quien está en el frente, quien está en el día a día con el cliente, quien está en el día a día brindando el servicio es nuestro personal que está afuera. Si no lo escuchamos, si no atendemos sus requerimientos, si no escuchamos sus ideas, muy probablemente no podamos mejorar como empresa. ¿Qué tipo de indicadores de comunicación interna tú utilizas, evalúas? Ahora que prácticamente todo se está dando de forma remota y puede ser que los webinars que ustedes realizan, la gente no tenga conexión a internet. ¿Cómo estás evaluando estos temas? Y medimos todos los webinars y en base, como les vuelvo a repetir, a ello, es que nosotros vamos haciendo y vamos tomando las decisiones. No es necesariamente solamente una conexión que hace la empresa y listo, ¿no? Sino sobre todo ver quiénes nos acompañan, identificar los problemas y ponerlos en orden para que sepamos cuáles son los primeros que tenemos que solucionar. También medimos la cantidad de ideas que hay, medimos la cantidad de personas que están conectadas por sectores, medimos la cantidad hombres, mujeres, un montón de cosas que están relacionadas con lo que hacemos diariamente. Y todo ello, como les vuelvo a repetir, nos sirve a nosotros para que en medio de esta pandemia podamos tomar decisiones que no son tomadas en una cúpula que se imagina las cosas que pueden estar pasando, sino decisiones que son tomadas en base a lo que nuestro propio personal está diciendo y sintiendo. Acá nos llega otra pregunta, Susana de Rosa, y nos pregunta, ¿qué tip nos puedes dar para cambiar el chip al líder que tiene temor a comunicar? Mira, yo diría que los líderes en general tienen por un lado temor a comunicar, pero también se resisten a ese rol. Yo partir un poco por eso. Y por otro lado, no siempre tienen las competencias para hacerlo. Y eso genera un poco también desde el líder de cómo me acerco, estoy comunicando bien, no lo estoy haciendo bien. Y yo diría que uno de los temas que a mí más me ha pasado en talleres con líderes que parten, así como alguien decía ahí, Jaime, tú eres el líder ideal, dice Nicole Madariaga, porque claro, Jaime tiene esta mirada del rol de la importancia de comunicar. A mí me ha pasado estar enfrentado a líderes que me dicen, yo no sé qué hago aquí, por qué estoy en este taller de comunicación, que haga el trabajo recursos humanos, que lo haga comunicaciones, la persona que esté a cargo, pero ese no es mi tema. Entonces, empezar a contarles cuál es la importancia que tiene para un trabajador
el que un líder sea capaz de comunicarse con él y escucharlo es el primer tip. O sea, que él entienda por qué ese rol es relevante. Y por otro lado, hay un tema de ambición que yo siempre se lo muestro a los líderes. Un jefe que comunica bien, que escucha bien, va a ser mucho mejor evaluado en las encuestas de clima laboral, va a ser mejor evaluada la evaluación 360. O sea, va a ser un líder que se va a ver en la organización, que va a ser visible. Y eso le va a permitir mayor desarrollo, va a potenciar su liderazgo, que el resultado que va a tener seguramente otra área con un líder que se resiste a este rol de comunicación. Así que esos tips, Rosa, te puedo compartir. Dice qué actividades en específico recomiendan realizar que tenga que ver con la distensión, entretención para acercar al equipo de trabajo en tiempo de videollamada. Aquí hay buenas prácticas que se están compartiendo. El otro día, por ejemplo, que en la página de Great Place to Work hay un link con varias buenas prácticas. Aquí lo que hemos visto en distintos tipos de empresas es muchos talleres, también aparte de estos webinars, el trabajar con algunos talleres que te ayudan a mejorar la contención para actividades como Día del Padre y Día de la Madre. Hemos visto también que se han realizado algunos, el otro día vi en algunos de nuestros clientes que realizaron algunos stand-up para los equipos que están a través de teletrabajo, tratando que se conecten aquellos que están con digamos, que no necesariamente con todo el acceso digital. Y algunos challenge también, algunos desafíos de equipo, cómo mandar su video, generar las mismas instancias que teníamos de clima laboral con el equipo en terreno, empezar a hacerlo de manera virtual y se puede. Ahí yo les recomiendo poder intensificar el trabajo que los comités de clima puedan hacer. Si no tienen comité de clima o no tienen equipo de facilitadores de comunicación, también les quiero formar un equipo que los pueda ir apoyando en crear actividades que ayuden al equipo a mantenerse conectado, desayunos virtuales, cualquier tipo, los webinars con los líderes para que se acerquen en estos momentos, o sea, generar todas las instancias para poder seguir manteniendo esta pertenencia y esta sensación de equipo, aunque estemos con distancia física y con distancia digital. Desde el punto de vista ahora de la pandemia que estamos viviendo y que nos está golpeando tanto, tenemos que tener claridad que cuando volvamos al mundo que conocíamos antes, el mundo va a ser distinto, la comunicación va a ser distinta, el rol de los líderes va a ser distinto. Vamos a tener que avanzar en muchas cosas mucho más rápido de lo que teníamos planeado. Véanlo también los comunicadores como una oportunidad, porque creo que las empresas van a tener más apertura a que invirtamos y trabajemos más en comunicación interna, seguir apostando por este rol tremendo del líder que lo necesitamos, empático, cercano, con escucha integrada, y generar, así como este webinar y esta comunicación, el seguir contando nuestras experiencias que generosamente aquí nos compartió Jaime, por ejemplo, porque las buenas prácticas son muy relevantes en estos tiempos. Y nuevamente los dejo invitados a compartir sus casos a través del sitio de Internal, www.internal.cl. Ahí van a encontrar un pop-up donde pueden ingresar y está la ficha de postulación para que nos encontremos a fines de julio y podamos compartir casos, buenas prácticas, en qué nos fue mal, en qué nos fue bien, en qué sufrimos y qué nos resultó. Así que los dejo tremendamente invitados para que compartan sus casos y ahí vamos a tener un comité calificador con Janine Rincón de Diálogos CI, con Alberto Pedro López Hermida de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo, y que les habla, que vamos a estar ahí viendo y seleccionando casos para poder compartirlo. Además vamos a traer casos internacionales de España, México y de Perú. Así que eso, muchas gracias por estar y sigamos comunicados.